Hola, buenas noches. Bueno, volvemos a retomar la transmisión. Ahí se me escucha. Ahí se me escucha. Ahí vamos entonces a entrevistar a Fernando Kilian. Perfecto. Ahora se escucha. Gracias, profesor Pandolfi desde Brasil. Hola a todos. Hola Alejita, Eduardo, Yosel. Ahí vamos a invitar entonces a Fernando Kilian para hacer una entrevista. Que nos va a contar. Ahí se está uniendo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ahí ¿Cómo va? ¿Todo estamos. bien? Ahí se escucha muy bien. Perfecto. Muy bien, vos. Bien, me alegro. Se Todo escucha, bien. yo por lo menos escucho un poquito bajito, no sé si ustedes escuchan bien a Fernando. Pero vamos, no sé. Bueno, igual se te ve y se te escucha bien. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, vamos a entrevistar a Fernando. Buenísimo, bien, te escuchan los demás bien, así que estamos bien. Con que te escuche yo te escucho igualmente. Bueno, entrevistar a Fernando, que bueno, lo que me interesaría, gracias ahí, profesor Pandolfi desde Brasil. Eh, lo que me gustaría preguntarte en principio, como para empezar la entrevista, es cómo podés contarnos cómo fue que tus antepasados pensaron en vivir en Argentina. En mi caso particular, fueron mis abuelos que ya después de la Segunda Guerra Mundial pensaron en venir para acá, para Argentina. En el caso de tu familia, ¿cómo fue? Bueno, de vía directa no tengo la información, digamos. En mi caso, digamos, se había perdido todo vínculo familiar con lo irlandés. O sea, lo único que me quedó, digamos, que heredé, digamos, fue el apellido. Y ese fue el punto de partida de empezar de vuelta con esta búsqueda de recuperar mis raíces, la cultura ancestral, y entender qué era esto, qué era. O sea, lo único que teníamos, digamos, mi viejo que decía, bueno, sí, los Killian somos irlandeses, y mi hermano que decía, bueno, los irlandeses son celtas, y bueno, esas pequeñas cosas que fueron, cuando yo era chico, adolescente, que me fueron, viste, cayendo, y que en un punto de, más o menos por los 17 16 17 años, empecé como a indagar, ¿no? Este, casualmente, bueno, vos que pusiste los temas de Eña como cortina de las promociones, bueno, Eña fue el primer contacto relativamente directo, ¿no? O sea, con la cultura irlandesa, este, a través de un amigo que me dice, justamente cuando se enteró que yo empezaba como a interesarme en esto, y sabía que una cantante así, Eña, que yo irlandesa, bueno, y ahí se fueron, digamos, uniendo cabos, ¿no? Este, de Enya fui conociendo a los hermanos que son del grupo Clan, que era muy anterior a ella, en donde ella también participó. Y después, bueno, casualmente se fueron dando ciertas coincidencias. Este, entonces yo, digamos, era muy habitual de ir a la Biblioteca Nacional y encontré casualmente un libro de literatura universal con un capítulo bastante extenso de literatura celta. Y ahí había, digamos, textos de poemas y nombres mitológicos, un libro español bastante contundente, no sé, de los años 30 40 y bueno, y ahí empecé a tomar nota de eso, y ahí empecé a interesarme con el tema del idioma. Al mismo tiempo, yo terminaba secundario y decidí entrarme a estudiar diseño gráfico. Y al mismo tiempo yo estudiaba diseño gráfico, empecé a interesarme en el arte celta, y entonces, bueno, una cosa como que fue llevando a la otra, el conocimiento, digamos, que iba adquiriendo en la carrera, lo iba aplicando a su vez en el diseño de dibujos celtas, pero siempre, bueno, el tema de la música, desde chico fue, digamos, mi interés por el tema de la música siempre estaba vigente, no había podido hacerlo de antemano. Y bueno, dio a casualidad que un día llamó a la embajada, también como hace mucha gente, para tener algún tipo de información, folletería, que yo. Me dice, va a venir la presidenta de Irlanda, estaba hablando del año, sí, más o menos, año 90,
95, poner. Va a venir la presidenta de Irlanda, porque hubo dos presidentas mujeres en Irlanda. Mary Robinson, que fue y la otra es Mary McAllis. Va a venir la presidenta, va a haber una serie de actos. Entonces fui al del acto de la Plaza San Martín. Y ahí me contacto, se acerca un muchacho, ¿viste? Martin Casey, que es un referente de la colectividad irlandesa, y bueno, y ahí él me dijo, hay un curso de gaélico en Belgrano, en Herrería, ¿viste? Que él, y ahí formalmente fue, digamos, que fue mi contacto más formal con el idioma. Bueno, con ese grupito de amigos que nos hicimos, compañeros de gaélico, nos hicimos un grupito de un lindo de amigos, entonces íbamos a distintos eventos celtas que estamos hablando de los 90, que empezó como este furor de los pubs irlandeses, a través del tema del tigre celta, del furor económico de Irlanda, como que se explotó el Riverdance, Lord de Dance, todos los grupos, sí, de música, de baile, hubo como un furor celta en esos de hecho, años 90. Y acá, bueno, si bien la música celta hubo distintas personas que se dedicaban ya de antes, es como que explotó en ese momento, por los pubs, por los festivales que empezaron a hacerse. Y bueno, va a tocar un grupo irlandés en una exposición de una pintora de la colectividad, que yo fuimos con ese grupito, bueno, y ahí me conozco a quien terminó siendo mi profesor de Bodrón, del tambor, Bodrón, Fernando Lynch, que fue un amigo a su vez de la colectividad, que es vecino mío acá de Zona Sur, este, y que fue que en realidad que lo contacté y me presentó, ¿no? Y bueno, me dice, bueno, sí, yo toco en un grupo, que yo hago, bueno, viste, pasan unos meses y después resulta que me entero que tocábamos, con este mismo grupito, fuimos a ver al grupo de este muchacho en el Teatro San Martín, que en ese grupo tocaba Manuel Castro, que es el periodista, que era periodista de Canal 9, todavía tocaba en ese grupo, uno de los referentes de... Y bueno, Castro iba a dejar el grupo después de ese show y Lynch, que yo me acerco a saludarlo, me dice, estamos buscando percusionista. Digo, bueno, yo tenía ciertas nociones básicas de percusión que ya venía haciendo yo por mi cuenta, pero de otra cosa. Y me dice, le digo, bueno, vos enseñame y yo me engancho, digo. Entonces, el día de Reyes del 96, ahí fue mi debut con la música, formalmente. Cuando me dio una clase magistral con instrumento, me prestó el instrumento, unos cassettes para practicar los temas, los ritmos, y Ahí te saluda tu a hija. la, sí, Hola, Maite. a la semana ya estaba tocando en un show en vivo con ellos. Y a los 3 meses ya me hice mi primer tambor porque no quería tocar con un tambor siempre prestado. Entonces indagué justamente con Castro, que había fabricado tambores por su cuenta, y cuando yo se consigue los insumos, qué sé yo, como ser, ¿viste? Bueno. Y ahí fue toda una cadena de cosas siempre que se fue dando una tras otra, ¿no? Bueno, en ese interín, bueno, también fui a indagar sobre la familia, como si vos, que de dónde veníamos los Killian. Bueno, O en sea mi que caso vos tuve suerte. no, tus padres no tenían conocimiento de Claro, nada, Claro. O sea, fue nada, no tengo. una indagación tuya que... Claro, ahora te explico por qué. Este, em, bueno, hay un abogado de la colectividad, Eduardo Collan, que hizo un estudio muy contundente en los años 70 sobre justamente basándose en censos, registros de barcos y distintas referencias que fue encontrando por su oficio, que tenía cierta facilidad de acceso, hizo un libro, una investigación muy contundente sobre la genealogía irlandesa en Argentina, que es un libro así de gordo, viste, que en ese entonces estaba escrito a toda máquina. Ahora se puede conseguir, digamos, los links en internet, pero bueno, mucha gente no, a lo mejor tiene datos muy aislados. Hay gente que dice, bueno, fíjate el libro de Colin y no encuentro eso. Yo, por suerte, tuve bastante, la información bastante completa de mi familia y ahí me entero que, bueno, bueno, mi tatarabuelo se llama Michael Killian, vino con su mujer Ann Kina de un lugar, bueno, que se llamaba Lochnavalli, en un condado que se llama Westmeath, en el centro de Irlanda. Entonces, ah, ellos mantuvieron un hijo, Juan José Killian, que se casó con Elena Corry. Yo lo único que tenía el dato era ese. Mi viejo siempre nombraba a su abuela Elena. ¿Viste? Ese es el único. La abuela Elena, la abuela Elena. ¿Por qué siempre nombraba a la abuela Elena? ¿Viste? Bueno, después te voy a decir por qué. Bueno, hasta ahí, digamos, ellos son los padres de mi abuelo, Juan II Killian.
nació en Saladillo, ¿no? Y después, bueno, se vinieron para acá, para Buenos Aires. Nació por 1900. Bueno, hasta después me enteré que mi abuelo, claro, obviamente, pura sangre de los lados, hablaba inglés. O sea, él fue el que se casó con una descendiente italiana. Y ahí empezó la mezcla. Muy leve la mezcla, porque después por parte materna tengo también una ascendencia alemana y italiana, ¿no? No tengo mucha mezcla más que esa, irlandesa, italiana y alemana. Este, ¿Cómo se llama? Bueno, y ahí, bueno, después vine, ya te digo, mi viejo que, con mi mamá que se conocen acá en Noruega. Bueno, después indagando así, o esa coincidencia, porque siempre fueron muchas coincidencias, ¿no? Una vez compré todo es historia, que habían hecho una nota sobre los irlandeses en Argentina. Ah, bueno, empezó a ojear, aparece una foto, matrimonio, y dice, Michael Killian y Antina posando con un bebé, bueno, con su bendición, digamos, con su primogénico, no sé cómo decía. No sabemos ni siquiera si era quién era ese bebé, si era mi tatarabuelo, o mi bisabuelo, o otro, bueno, como 10 hermanos. Este, la cuestión, mira cómo me encuentro con mis abuelos en una revista, fue una cosa muy loca. O sea, con mis tatarabuelos, digamos, lo que vinieron de Irlanda. Este, y después, bueno, me fui enterando, porque también la tradición decía que los Kina habían fundado Saladillo. La leyenda familiar era que los Kina fundó Saladillo. La verdad fue esta. Viene, después, como me enteré toda la historia. Michael era de un pueblo, Lognavali, Ankina era de otro pueblo vecino, Ballymore. O sea, ya se conocían allá, vinieron por separado, se casaron acá y empezaron a tener a hacer su familia acá en Argentina. En Chacomús, Sindalo Chacomús, en 1854. Y Saladillo se funda 20 años después. O sea, ellos fueron como los primeros compradores de lote, ellos y uno de sus hermanos, porque eran 6 hermanos Killian que vinieron, cada uno por su lado, bueno, todos juntos, pero cada uno es de su familia, y bueno, son 6 ramas de la misma rama familiar, son 6 ramas que hay en Argentina, y hay otras ramas más que bueno, no tienen nada que ver. Bueno, hay una investigación de, ¿cómo se llama esta mujer? Corol, y bueno, hay dos investigadores con ICE que hicieron una investigación hace el 70 justamente sobre los irlandeses en Argentina, que bueno, ahí aclararon que, digamos, los irlandeses vinieron puntualmente a criar ovejas, porque acá hasta la época digamos, que terminaba, digamos, la época de Rosa, el ganado básicamente era ganado cimarrón, vacuno, quizás de a poquito se había insertado el ganado, ¿viste? Pero esa cuestión de, bueno, de insertarse en el mercado internacional que vino después de Casero, bueno, lo que empujaba, ¿no? Por el tema de vínculo con Inglaterra, de materias primas, bueno, la crianza de ovejas para exportar lana, ¿no? Entonces, los irlandeses eran especialistas en eso y vinieron Claro. todos. Entonces, hasta tal punto que el pueblo de mi tatarabuelo desapareció. O sea, hay muchos pueblos que quedaron en ruinas, vinieron todos en patota acá a Argentina y se vaciaron pueblos enteros de allá en esa zona del centro de Irlanda, donde venía la mayoría de los irlandeses que hay en el país. Y todos terminamos siendo, siempre todos empezás sin nadie, todos terminamos siendo parientes entre todos por algún lado, ¿viste? Es una cosa muy loca. Y entonces no sé exactamente, suponemos que mi tatarabuelo vino a eso mismo que vinieron la mayoría, ¿no? A criar ovejas. Claro. Porque como que hicieron mucha fortuna rápidamente porque compraban que se cuidaban 40 ovejas, y le dice el patrón, bueno, te compro 20. Bueno, y con esas 20 empezaban a hacer una producción propia. Y los Claro. tipos en 10 años hicieron una fortuna impresionante. Empezó a comprar tierras y qué sé yo, bueno. Y después se instalaron como, bueno, algunos se instalaron en la aristocracia local y esas cosas. Entonces, eh, terminó siendo que, bueno, justamente los Corry, la parte de la familia de mi bisabuela, o sea, eran todos que se cruzaban entre sí. Todos los Killian, bajo varones, con las mujeres Corry y viceversa. Todas las mujeres, hombres Corry se casaban con las mujeres Killian. Entonces, eran todos, viste, cruzados entre sí, pero sé que, no sé, eran vecinos ahí, dos campos vecinos, no había mucha vuelta. Este, y eso más o menos, grosso modo, lo que más o menos fui hilando, viste, consiguiendo información. Bueno, hay un muchacho pariente que vive en Neuquén, que es el que formalmente está haciendo hizo una página, está en Facebook, que de la genealogía Corry, y bueno, y nosotros nos basamos todo el tiempo, viste, en esa página para compartir información, viste, tener una novedad nueva, y esas cosas. Y bueno, por eso después me enteré que
según otra leyenda familiar, que todavía no lo confirmé 100%, porque bueno, estará todo indica que sí, que mi bisabuelo, Juan José, fue chofer en la embajada británica y hasta se dice que fue el chofer del príncipe de Gales cuando vino el año 25. Hasta ese punto, que hay una afirmación, dice que en las afirmaciones que hay de esa época aparece. Bueno, todavía no encontré la afirmación. Este, la cuestión es que una cosa muy loca para esa época, se separaron, se divorciaron, digamos, que en esa época no era una cosa normal, divorciarse, digamos. Tuvieron a mi abuelo, un hermano y se separaron. Por eso siempre mi viejo nombraba a la abuela y nunca hablaba de la abuela Osquilia. Claro. Hablaba siempre de la abuela de él. Este, y bueno, y a su vez, bueno, después por mi parte, bueno, también son 10 tíos, viste, un montón, tengo una parentela y por todos lados desparramados. Y la mayoría se instalaron acá en Almirante Brown, digamos. Si bien tuvieron, viste, mi abuelo, un derrotero por distintos lugares de capital de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, se instalaron más o menos en los años 30, digamos, acá en Almirante Brown, y de ahí seguimos casi todo lo que por eso la familia Kirchner está acá en Almirante Brown. Así que eso es más o menos, a grosso modo, un poco la historia familiar, ¿no? Claro. Y bueno, y vos, entonces a partir de ahí empezaste a indagar en la cultura de Irlanda, ¿no? Y en la música, en el lenguaje. Ujú. Y claro, escuché Enya las canciones que andaban en gaélico, ¿y esto qué es? Entonces, bueno, busqué las letras, que no es como ahora que es fácil en internet, bueno, conseguí las letras, copiándola de un disco, ¿viste? Porque bueno, o de algún lado que la podían conseguir. Eh, y después, así, cuando conocí a los hermanos que también cantaban en gaélico, y bueno, todo fue llevando una cosa, y bueno, había una librería especializada, bueno, sigue estando la librería esta, que está en la Galería Jardín, Discover, que en ese momento justamente se especializaba en música celta, rock progresivo, ese tipo de cosas. De hecho, creo que lo sigue siendo, pero digamos, con un público más acotado ahora. Y bueno, yo en ese entonces, bueno, ¿qué hacía? Va, esas librerías, y como, me hacían copias en cassette de música, ¿viste? De música Claro. irlandesa. Entonces, y pasaban videos. Entonces vi un video que tocaba The Chieftain, que tocaban justo en primer plano, salía Kevin Connors tocando el bodrón. Yo quiero tocar eso, ¿no? Y pues fue que se dio esta coincidencia, conocerlo a Lynch, y aprender a tocar el instrumento. Este, y bueno, fue esa época, la zona de los pubs de Retiro, había un pub que se llama Druiding, que había todos los días música de Galicia, de Escocia, de Irlanda, cada día de un día. Entonces, bueno, casi todos íbamos los días de Irlanda, viste, había una banda que tocaba ahí de música irlandesa local, y a su vez yo tocaba los miércoles con un gaitero, era en Bartel, que empezamos así, tocando, sí, tipo una session, viste, digamos, después de que tocaban los Chieftains, perdón, los Shepherds, que eran ese grupo irlandés local, hacíamos como unas zapadas y bueno, justo pusimos a tocar con él, que otros músicos, y después me propone, y digo, mira, me ofrecieron tocar acá, querés acompañarme, ¿viste? Y siempre para mí, bueno, fue un poco siempre un puntapié porque me decía, che, fíjate que se usa el tema de tocar con las tonalidades con la mano, ¿viste? Bueno, me ¿Vos iba ya tirando tenías algún algunos tips. conocimiento musical? No, siempre lo mío fue intuitivo. Siempre, o sea, incluso toco piano, toco acordeón, todo, ¿viste? Todo, ahora estoy incursionando con el bajo, pero todo de oído, digamos. Lo único que tuve, digamos, de formación musical mínima, porque estuve participando en el coro gaélico desde que se formó hasta que dejé después de un par de años después. Y bueno, ahí tuve que aprender mínimamente a manejarme con cierta notación musical para acompañar al resto del coro, pero bueno, así como lo aprendí ya me olvidé, porque lo mío es completamente intuitivo. Eh, y bueno, y ahí prácticamente me puedo decir que pude vivir de la música por lo menos durante 2 años que tocaba ahí, digamos, ¿viste? Con lo que me pagaban a mí me alcanzaba tranquilamente para manejarme con mis gastos. Claro. Y No obstante, bueno, yo ya, sí. con respecto al instrumento que decías que vos querías armarte uno con el tambor, ¿con qué materiales lo armás? Claro, bueno, originalmente cuando me pasan esta información, Manuel me dice, anda a tal casa, comprate tal material y arranca con eso. Fui a esa casa, que era la casa de Radel y que estaba en la avenida Belgrano, casi Entre Ríos, y me dice, no, mira, tenemos esto, si te sirve, llévalo. Mira, un pedazo de madera así, de terciado, un cuero de nonato,
O sea, yo no sin saber lo que era, ¿viste? O sea, lo que tenían, un ornato era un feto de vaca, ¿no? O sea, de cordero, de ternero. Y, y bueno, y ahí lo que fue, digamos, y un aro de bombo, ¿viste? Un aro de bombo, bueno. Con eso, digamos, montar sobre el aro, el terciado, bueno, después los reyes, como yo trabajaba todavía de los 14 trabajaba, de los 14 a 20 trabajaba en una imprenta, bueno, tenía cartones de la imprenta, que los rellené, como le di más cuerpo con los cartones eso que de la imprenta, le puse la cruz, esa típica para agarrarlo, y el cuero nonato. Pasa que el nonato era un material muy, muy voluble a los cambios de temperatura o de Claro, clima, como hay acá, sobre todo la humedad. claro. Con la humedad claro, es un cuero muy débil. Entonces, un profesor de diseño gráfico me dice, bueno, vamos a ponerle cera virgen de abeja, que eso hace que actúe contrario al clima. Pero era un asco, ¿viste? Tocabas y se te pegotaba todo. Bueno, ese primer bodrón, justamente, bueno, se me parte el... Ah, yo le había hecho un dibujo, ¿no? Después ese dibujo lo usé para un estandarte, cuando se puso reciclo después el cuero que se había roto. Este, y después sí, cuando fui enterando mejor de que el cuero de cabra, y que yo, bueno, y sí, le puse un cuero de cabra, lo había hecho mejor el parche, el tambor, y me lo olvido, pues yo entonces yo vivía en Adrogué y estudiaba en Quilmes, tenía una hora y media de viaje, en tren. Voy y me quedo dormido y me olvido el tambor arriba del tren. Bueno, por suerte, ya digo, con ese chat, como ya venía tocando, tenía esa ganancia de tocar en ese lugar, bueno, al poco tiempo me puse a hacer mi segundo tambor, que todavía lo tengo, que le hice también varios reciclados, hasta que ahora que tiene un parche con pelo, y es el único testimonio que me quedé cuando yo los hacía a mano, digamos, yo los hacía así, completamente a mano. Este, después me entero por otro, aparte de Castro había otro muchacho que de los 80 venía también tocando bodrón, que era el Colorado McCormack. Entonces, él me dice, sí, porque bueno, contactate con esta casa de acordeones, Anconetani, que ellos venden insumos de percusión, porque los Anconetani que están ahí en Chacarita, fabricaban acordeones, pero bueno, tenían una banda propia y entre esa banda propia que tenían de los hermanos Conetani, uno era baterista y también por eso vendían insumo de batería, Nazareno, mi viejo divino. Y bueno, entonces ahí me enteré, digamos, ellos fueron mi contacto con mi actual proveedor, que sigue siendo mi actual proveedor todavía, que es Dragón Percusión, del barrio chino, que digamos, que me hace los aros, digamos. Entonces yo, digamos, lo que hago es compro los insumos y yo hago todo el ensamble final, digamos. Vos haces artesanalmente los tambores. Claro, o sea, no difiero los insumos, yo lo que hago es, digamos, el ensamble, porque, digamos, hay dos modelos. Uno es el simple, ¿no? Que simplemente es un aro con un cuero, y el otro es el mío, que es como el afinable, ¿no? Que tiene sistema de llaves internas con un aro interno para regular, digamos, la tensión del parche. Entonces, porque si no tenés que depender, como decía, este tema del clima. Si está Claro, seco hay que mojarlo. Si está húmedo, está gomoso porque hay mucha humedad, tenés que secarlo con calor. ¿Viste? claro. Y corre ese riesgo de cuando estás con calor, que no sé, le dé justo muy directo el fuego y se te corra el parche, se te contraiga demasiado, se te ponga y se Claro. te raje, ¿viste? Es mucho, mucho riesgo. Con este sistema vos regulás, en vez de ser por afuera, como son todos los tambores, con el mismo sistema de llave que tenés los tambores, que vos empujás los aros para afuera, de afuera para adentro, entonces al revés, de adentro para afuera. Mm, El mismo sistema de llave, pero empujando de adentro para afuera. Entonces vos regulás por adentro la tensión del parche según el clima. perfecto. Este, eso vino en relación de que, bueno, justamente cuando tocaba con Brian, había un compañero de gaélico que fue también Pablo Danfi, que había ido a Irlanda, que había empezado a tocar, éramos un trío originalmente, era una gaita y dos tambores, el tema fue así. Y él trajo un tambor que fue el modelo del mío. Este es el segundo, yo tengo todavía el otro, que es casi idéntico a este, que me duró más de 20 años tocando. Bueno, todavía suena, todavía está bueno, digamos, se puede seguir tocando, pero ya está muy, muy gastado, los herrajes están Claro. vencidos, bueno. Ese fue mi modelo, ¿viste? De referencia. Y en este momento estás pudiendo hacer música, hacer alguna presentación.
En realidad no, pero ya antes de la pandemia yo ya había decidido no tocar más en Ah, vivo. O sea, no tocar más en vivo, no tocar más con bandas que no sean proyectos propios. Entonces, em, yo llegué a un punto entre los fin de los 90 y principios del 2000 que yo estaba en tres grupos al mismo tiempo. O sea, porque al poco tiempo empecé a hacer danza irlandesa también. Entonces yo me iba a la clase de gaélico, de la clase de gaélico a 10 cuadras estaba el Club Fagi, que es un club de la colectividad, también en Belgrano, ahí se enseñaban danzas irlandesas desde hacía un montón de tiempo. Entonces yo me iba a gaélico, gaélico me iba a practicar. Después justamente había eh, en la colectividad históricamente, digamos, como mucho, digamos, pasaba en Irlanda, ¿no? Los referentes, digamos, de la colectividad eran curas, ¿no? Entonces, así como son famosos justamente estos padres palotinos que fusionaron en la época de los 70, que eran de la parroquia de Belgrano, de San Patricio, bueno, también está la otra parroquia irlandesa importante que está en el barrio de San Cristóbal, que es Holy Cross. En el interior, bueno, en los irlandeses pasó eso, o sea, mayormente, muy pocos se instalaron en Buenos Aires. Todos los irlandeses cuando vinieron acá a Argentina se fueron instalando lo que fue en ese entonces la línea de frontera, ¿no? La frontera, digamos, con el indio. Mientras se fue corriendo, un poco como la película de Tom Cruise, ¿viste? Cuando se fue corriendo a la frontera, los irlandeses iban atrás, ¿viste? Comprando campo. Entonces, por eso, digamos, Chacomús, en ese entonces, que digamos, Chacomús estaba dentro de la frontera, lo dicho, no. claro. Este, todos los irlandeses están haciendo ese arco, ¿viste? Empiezan en Chacomús, siguen por Luján, Navarro, Mercedes, Chivilcoy, Carmen de Areco, Pergamino, y terminas allá arriba, ¿viste? San Pedro, bueno, digo, todo ese arco, digamos, ¿viste? Que están todas, mayormente todavía sigue habiendo, ¿viste? Campos de irlandeses, familias irlandesas y algunos centros, todavía hay también, Junín, es un centro muy importante de colectiva irlandesa del interior, Luján, bueno, todavía sí, la mayoría de los centros irlandeses están en, digamos, en Venado Tuerto, en Rosario, Bien. en todo, en Ah, lugares, te iba a preguntar eso, ¿solo en Buenos Aires? No, claro. Santa Fe. En Buenos Aires, pues, por eso, digamos, en Buenos Aires tenías dos colegios, el Santa Brígida, que era el de mujeres, era como el orfanato de mujeres, que está ahí en Chacarita, en Caballito, perdón, en Plaza Irlanda, y el colegio Fagi, que está en Luján, que era el orfanato de los varones. Entonces, el club Fagi, en Belgrano, era el club de exalumnos, ¿no? Entonces, los irlandeses, bueno, justamente el padre Fagi, digamos que lleva ese nombre ese colegio, era el referente irlandés en los años, los años de 1800, ¿no? O sea, fue el que, digamos, estuvo al lado del ambiente Bron cuando muere, ¿no? Fue el que estuvo ahí dándole las últimas, ¿cómo se llama? Oraciones al almirante cuando muere. Así como el padre Fagi, tuvimos acá el padre Fidelis, tío de mi amigo de acá de Zona Sur, de Rush. Este, Padre Fidelis justamente fue uno de los que organizó el primer festival celta de Argentina, o sea, junto con los asturianos. Y hasta que podemos considerar que fue el primer festival celta del mundo, casi, porque en realidad, como dije, como todo este tema flotó en los 90, casi no hay referencia de festivales celtas en los 80 en otras partes del mundo, ¿viste? Claro. Este, Fidelis organizaba un grupo de baile y de danza que llamaba Cross and Jump también. Entonces yo estaba estudiando gaélico, me iba a aprender danza con Kelty Argentina, a su vez me enganché en el coro de Cross and Shamrock, y a su vez después, bueno, y tocaba con Duir, que era ese grupo que teníamos con Lynch, ¿no? Que fue con el que tocaba desde el principio. Entonces, bueno, y así después fui distintas agrupaciones, ¿no? O sea, de Lynch, como Lynch iba y venía al sur, entonces, bueno, es miembro de la banda, hicimos una agrupación que se llama Into the White, que ya hicimos un intento de hacer fusión, ¿no? O sea, digamos, hacíamos irlandés, pero fusionado con instrumentación de rock, bajo, batería, bueno, o sea, salvo la batería, que era mío, la percusión era mía, salvo la batería, después era bajo, guitarra, violín, flauta, y hacíamos una fusión más con elementos de rock, y hacíamos covers de Cranberry, de Rod Stewart, de Kraftwerk, hacía una versión de Radioactivity que era tanto en gaélico como en alemán y en inglés, porque ellos dos miembros venían de un colegio alemán. Y después, justamente, vuelve Lynch y hubo como un tironeo. Dice, bueno, o tocas conmigo o tocas con ellos. Y bueno, como que en un momento un tiempito me borré, un mes hasta que, digamos,
Gustavo Fuentes, otro referente de la música celta local, Gustavo Fuentes, de los 80, que tenía en ese entonces un grupo fusión también llamado Merguín, que tocaban en otro pub en la zona de Retiro. este, Me dice, voy a armar una escuela, y a su vez voy a armar un grupo nuevo. Un ensamble más tipo orquestal, pero, viste, porque él es director de orquesta. Eh, me convoca para dar clase de percusión y clase de gaélico. Y yo no me animaba a dar clase de gaélico, ¿viste? Yo dejé de cursar, ya te digo, no porque no quería cursar, dejé de cursar porque no me daba los tiempos, ¿viste? Dije, Claro. bueno, ya tiene material, seguí por mi cuenta, como siempre estudian por mi cuenta el idioma, ya tiene una base que me dio mi profesor, que era Mike Archie, que era un irlandés que estaba hacía muchos años acá en Argentina. Después me enteré por qué sabía tanto él, porque parece que había sido cura y dejó los hábitos, toda una historia así. Entonces, sabía mucho de literatura, daba charlas de literatura y había hecho un grupo, dejó de dar clase de gaélico para hacer un grupo de seguidores de Jane Joyce. Entonces, como no había nadie que enseñara gaélico, que era él, porque ya no estaba dando clases, y había gente anotada que quería aprender, y dije, bueno, algo tengo que hacer. Entonces agarré un poquito de todo lo material que yo tenía y me armé mi propio curso. Y ahí, digamos, ahí arranqué. Ya van a ser 20 años que estoy con él. ¿Y qué es el Eh, gaélico? ¿Cómo lo podrías definir? y el gaélico, bueno, es una lengua de rama celta, de origen celta, ¿no? Que justamente, bueno, de la rama de lenguas indoeuropeas, ¿m? Así como están las lenguas latinas y las germánicas, ¿no? En el medio, por decir por alguna manera, están las lenguas célticas, tanto geográficamente como lingüísticamente, así como ellos estaban en esa franja que iba de Bohemia a Baviera, pasando por toda la zona de los Alpes, hasta la Galia, digamos, que es lo que termina siendo Francia, y Britania y Hispania, digamos, famosa Celtiberia, abajo estaban los latinos y arriba estaban los germánicos. Entonces, filológicamente es prima directa la lengua celta del latín, hermana directa al latín. O sea, vos ves el céltico antiguo, o lo que se conserva céltico antiguo, porque no era una lengua mayormente oral, y es como un latín medio tosco, ¿no? Pero a su vez, como eran vecinos los germánicos, hubo muchos préstamos, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, que Deutsch en realidad es una palabra celta, porque Deutsch deriva de Tuag, que significa tribu en irlandés. Mm. Bueno, actualmente en irlandés, Tuag, Tuata era la forma antigua, en celta. Bueno, hay dos ramas, a su vez dos ramas de lenguas célticas, las llamadas lenguas celtas P y las celtas Q. Predomina el sonido de ciertas letras como que empieza con la letra Q, digamos, que en el otro dialecto la reemplazan por la P. Supuestamente la rama Q, la gaélica, más antigua que la P. O sea, ese sonido oclusivo pasó a labial. Entonces, los celtas P se dividen básicamente en lo que eran los galos insalpinos del norte de Italia y los británicos, ¿no? Eso era la lengua que son actualmente los descendientes, son los galeses y los bretones. Y la lengua Q, o sea, antes que venía esa oleada, digamos que es justamente la que César, digamos, venció en la guerra de la Galia, ¿no? Por ejemplo, a su vez tuvieron los Gálatas que fueron para Turquía, ¿no? Hasta qué punto que la capital de Turquía, Ankara, todavía Ankara es como se dice ancla en gaélico, lo que significaba eso, donde se anclaron los celtas Gálatas en Turquía. Ankara exactamente significa ancla actualmente en gaélico, escrito de otra manera, ¿no? Bueno, los celtas Q, digamos, los celtas gaélicos, se instalaron serían parte de esa famosa Celtiberia, fusionada con los íberos, que a su vez pasan a Irlanda aproximadamente 500 a.C. y a su vez en el 500 después de Cristo, o 400 más o menos, a su vez pasan a Escocia. Y Escocia, por eso Escocia es gaélica también, Ah, mayormente. Por eso está el gaélico escocés, por eso a su vez hay un referente que es el Santana McKinley, que es el profesor actual del local de acá de idioma escocés, que es acá vecino también de Amendoro, que es el que formó este coro gaélico que te comentaba, que bueno, estuve participando después de los principios de los 2000. Y ahora que está muy de moda, visto por el tema de la serie Outlander, está como muy en boga el tema del gaélico escocés, ¿no? Entonces, bueno, es como que, bueno, está en su salsa ahora el Guillermo, que también fue profesor mío, ¿no? Yo aprendí con él un tiempo, antes del coro. Y bueno, el celta, bueno, lo que tiene particularmente distinto la lengua céltica de las lenguas indoeuropeas de Europa es que tienen un fenómeno llamado mutaciones consonánticas.
en donde ciertos consonantes, depende de qué lo acompañe, cambia, digamos, el sonido, ¿no? Ese fenómeno es común, digamos, tanto en las lenguas P y Q, ¿no? Entonces, bueno, los galeses y britones escriben un sistema más, más parecido al alemán, ¿no? Más, como digamos, fonético. El irlandés inventó una regla que es combinar consonantes que van con A o U, llamadas abiertas, e I cerradas. Entonces es como un rompecabezas. Por eso hay muchas, digamos, muchas H, muchas vocales que parece que no suenan, ¿viste? Pero suenan, bueno, porque en realidad es eso, ¿viste? Como una especie de rompecabezas, ¿viste? Que es lo que básicamente yo me dedico a enseñar o a mostrar a la gente, bueno, que viene. Aprenda este rompecabezas que es la regla del gaélico y no vean que no es tan difícil, que hasta que es más, incluso es más fácil que en inglés. Este, comparado, digamos, fonéticamente, que es mucho más, digamos, más estable que la fonética de inglés. Lo que pasa es claro, como después ante el desconocimiento o escuchar la poco que se escucha y decir, pero me suena que parece re difícil o porque está escrito parece re difícil, no, pero no es tan difícil como uno puede suponerlo. No es un idioma fácil, pero digamos, es mucho más cercano justamente. Entonces, como lenguas primas de lejanas, digamos, el gaélico del español, del francés, del italiano, por ser lenguas romances contracélticas, digamos, que son lenguas primas lejanas, tenemos mucho más puntos en común gramaticalmente y fonéticamente con el español, con el italiano, con el francés o portugués que con respecto al inglés, ¿viste? Pero el tema es que tenemos todo el material en inglés y es un estorbo porque son gramáticas diferentes, conceptos diferentes y aprenderlo directamente al español es mucho más fácil porque tengo mucho más Claro. punto en común para traducirlo más directamente y fonéticamente mucho más parecido en muchas cosas. Pero bueno, hasta ahora existe un solo diccionario que se sacó hace unos 10 años atrás, el único diccionario que se sacó de irlandés a español. Entonces, todavía estamos esperando que saquen la versión al revés. Y obviamente es Claro, muy sucinto, pero bueno. claro. Entonces, bueno, yo lo que básicamente me dedico es eso, es enseñar un curso básico de 20 lecciones, que es el mismo que yo estudiaba con Michael, porque es un curso muy bueno, pero traducido por mí. Yo trato de imprimir el material que yo presento, lo traduzco yo. Entonces tengo varios materiales que los he traducido yo, o incluso grabado la fonética yo también. Salvo uno que grabó un embajador, que estoy haciendo una serie de videos promocionales, que era gaélico parlante nativo. Porque la mayoría de los embajadores o diplomáticos o gente de la función estatal irlandesa tienen que manejarse en gaélico porque, bueno, en teoría es la primera lengua, pero la mayoría en inglés. O sea, es una lengua minoritaria, es una lengua que sigue estando en peligro. O sea, se enseña en las escuelas, pero la gente, bueno, como que la aprende de mala gana, porque la aprende forzoso y como que, bueno, y saben un poquito y, bueno, tienen más simpatía por su carácter de lengua nacional, pero en realidad es una lengua que está en peligro de extinción si no hacemos cosas al respecto. Entonces, bueno, O sea, se hablan las dos lenguas, en teoría sí, principalmente. pasa que en Irlanda se hablan lo que llaman los Gaeltacht, ¿no? O sea, Claro, los Gaeltacht son la costa oeste de Irlanda, tres regiones, como tres minorías lingüísticas, cada una con su propia característica, entonces son como tres dialectos particulares del irlandés que a su vez, para enseñar las escuelas, intentaron hacer como un estándar de esos tres dialectos. Y es lo que se enseña oficialmente. Pero en la práctica, bueno, no sirve mucho. claro. Si no haces algo que sea más interesante o más intuitivo, digamos. Por eso, digamos, no indagar en cosas muy gramaticales. Entonces, la gente me dice, ¿y la gramática? No te preocupes, no, tenemos que aprenderlo como un nene, debemos aprenderlo por repetición, digamos, ¿viste? Claro. Porque si indagás en la gramática, porque el gaélico tiene declinaciones, tiene caso, tiene vocativo, tiene genitivo, tiene dativo, ¿viste? Y es muy similar a como era el latín, digamos, es como declinaba el latín. O sea, es una pocas lenguas que todavía tiene casos, mientras la mayoría de las lenguas la han perdido, el inglés, el español, el francés, el italiano lo han perdido. El alemán, bueno, sabemos que tiene declinaciones, pero de otro sistema de declinaciones. Este, pero, digamos, es un idioma que, bueno, justamente, esas minorías, bueno, o sea, si no, son cada vez más minorías, entonces es una cosa rara en donde el irlandés es la primera lengua, la única lengua céltica con carácter nacional, porque la mayoría de las lenguas celtas todavía están
dependiendo de un estado mayor, digamos, de un estado-nación mayor. Entonces los escoceses dependen de los ingleses, son una minoría lingüística dentro de la Gran Bretaña, lo Claro, mismo que los galeses, son minorías lingüísticas dentro de una nación que es la Gran Bretaña. El bien, bretón es una minoría lingüística dentro de Francia, entonces no tienen apoyos oficiales. Que claro, el gaélico sí, pero no alcanza porque fue tal el bacatazo que tuvo la pérdida del idioma, porque bueno, no sé si, o los que están, digamos, escuchando, sintieron nombrar la famosa peste de la papa, el Gortomor, digamos, la gran hambruna, que llegó a Irlanda entre 1947 y 1950 más o menos, en donde los irlandeses solamente podían cultivar, o sea, cultivaban todo, tenían, o sea, criaban ovejas, vaca, cultivaban de todo, pero todo era para Inglaterra. Ellos solamente podían comer papas, o cosas muy sucintas, bien, ¿sí? Entonces, hubo una peste por esa época, entonces Irlanda, que tenía 8 millones de habitantes, se redujo a la mitad, entre los que se murieron, los que emigraron mayormente a Estados Unidos, otro tanto un grupo en Australia, o 20 de Inglaterra, y el cuarto grupo fue el de Argentina, que si bien no vino por a causa de las hambrunas, vino por esta cuestión de la crianza de ovejas, vino porque la zona que ellos habitaron nuestros ancestros era muy cercana a Dublín, era económicamente un poquito mejor, o sea, la que más afectó justamente fue la zona de la gaélica, por eso se perdió mucho el idioma. Porque la mayoría que murieron de hambre eran de esa zona, digamos, ¿viste? Eran claro, todos los campesinos pobres que, no que le habían sacado sus propiedades, que no tenían propiedades que alquilaban sus propias casas, una cosa terrible. Y, y entonces, bueno, por eso nosotros somos la cuarta colectividad más importante del mundo, pero bueno, como somos mayormente, digamos, si bien la mayoría de la gente de la colectividad es bilingüe, inglés-español, bueno, sí, digamos, claro, nos tienen siempre como un poco dejado de lado porque no somos una colectividad hispana, digamos, entonces no, recién ahora se están interesando y sobre todo por el tema de la figura de la Menterón, ¿no? Este, y, y bueno, el gaélico perdió, digamos, terreno mayormente en esa época, pero este, en realidad se sabe que fue al revés, no fue que solamente se perdió el idioma porque se murieron, porque emigraron, más que nada porque emigraron. Tenían que ir a Inglaterra, tenían que ir a Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Ahí, viste, pandilla de Nueva York, ¿no? En Nueva York, viste, como decir, ¿por qué el refugio de San Patricio? Porque tenían que mostrarse como una colectividad fuerte, porque eran rechazados, viste, claro, por los locales. Entonces, no es lo que pasó acá. Acá por el tema de la religión católica, fueron bienvenidos, y aparte porque hablaban inglés. Pero entonces acá los irlandeses, mayoría, como que tomó ventaja de eso y se pudieron ubicar rápidamente en puestos importantes también en Argentina o en la sociedad argentina por esa ventaja de ser, porque de hecho éramos así, cuesta decirlo, ¿no? Porque hay un tema que no sé, nosotros no podemos reclamar ciudadanía irlandesa porque somos tataranietos, bisnietos y así. claro, Porque como Irlanda se independizó en 1950 y hubo una preindependencia que fue el Estado Libre de Irlanda en 1924, 22, perdón, ahora el año que viene se cumplen 100 años. este, entonces solamente los pocos que han venido acá que sean nietos de irlandeses pueden reclamar de una ciudadanía, pero la mayoría estamos completamente, ¿viste? En la buena de Dios, porque no podemos reclamar, y ya están haciendo ciertas movidas legales y se puede hacer algo, ¿viste? Porque en vez de tomar la consanguinidad, lo están tomando en cuenta de que, bueno, sí, claro, sí, la República Irlanda es joven, no tiene 100 años. claro, Entonces, éramos británicos, te guste o no te guste, éramos británicos. Y por eso, bueno, entonces muchos también sacaron provecho de eso. claro, Entonces, eh, pasaba eso. Entonces los irlandeses obligaron a sus hijos a renunciar al idioma. Dijeron, bueno, traten de aprender este idioma inglés para poder trabajar, el idioma el irlandés, bueno, quizá a puertas adentro en casa hablamos, pero puertas afuera, aprendan inglés, manéjense en inglés porque es para poder subir económicamente y poder trabajar y poder tener una posición social. Entonces fue una situación muy interesante que al final la pérdida del idioma fue más por una renuncia que por una cuestión solamente, bueno, de catastrófica como claro, también que pintó hayan en su muerto. Y vos en este Pero momento bueno, estás enseñando el idioma. sí, sí, por suerte, bueno, yo digo, no dejé nunca de dar en estos 20 años que estoy dando, pero di en distintos lugares físicos, digamos.
en la escuela celta primero, la primera época fue la escuela celta, esta de música celta, que tuvo varias sedes. También tenía una rama acá local en Temple, y después una en Eminente Bronx, tuvimos, no sé, la más ramas local acá en zona sur. Y después, bueno, eran hacer charlas de divulgación en Rosario, en distintos lugares, ¿no? O sea, combinado con Santana, que se empezó de escocés, y con un amigo vasco de Rosario, que como es promotor justamente de todo lo que son culturas minoritarias, hacía estos encuentros de pueblos minorizados. Y acá también una asociación, Yeito Novo Gallega, también hizo varios encuentros de lenguas minorizadas y estaba muy bueno porque bueno, era un intento de divulgar estas lenguas tan poco conocidas y que están en riesgo y a su vez que tienen una cultura tan rica como en el caso, bueno, siempre cerrábamos, digamos, el evento con un show de baile, de música, ¿viste? Para mostrar también eso. Claro. Este, y bueno, después fui, eh, cuando se cierra la escuela, porque la escuela ahora dura unos 5 años más o menos, después estuve dando clases ahí en el club de FAGI, este club de colectividad. Este, y bueno, después, justo, eh, bueno, cuando viene el tema de la pandemia, bueno, primero, bueno, uno, digo que bueno, listo, ¿qué hacemos, no? Se cortaba todo. Y no, inmediatamente mucha gente empezó a contactar, yo no me había animado a dar clases online, gente del interior más que nada me pedía clases online y yo no me animaba porque no tenía el soporte tecnológico y porque también me parecía que, bueno, que no sabía cómo hacerlo, ¿viste? Claro. Y bueno, tuve que O sea hacerlo que a por ahí fuerza ahora y, llegaste a más gente que capaz que claro, antes no llegaba. en un año creo que aprendió más gente que en los Mm, otros 19 anteriores. claro. Más o También menos. la gente se Este, adaptó a eso, ¿no? Porque por ahí antes de la cuarentena, digamos, muchos preferían estudiar en forma presencial y es como que hubo un boom de que la gente empezó a aceptar esta posibilidad de aprender en forma virtual un poquito más, ¿no? Como acercarse un poquito más a eso. sí, sí, yo también, por eso, o sea, ahora al revés, ahora prefiero mantener este Claro, sistema, aunque esto, digamos, algún día se normalice del todo, prefiero este sistema que es mucho más cómodo para todos, porque antes, digamos, era difícil, tenías que andar haciendo a las corridas, yo trabajo en el claro, correo, trabajo en la mañana, ¿viste? claro, Y era estar a las corridas, yendo de un lado para otro, y a lo mejor no había subte, no había tren, te llegabas tarde, o cuando, digamos, antes también antes vivía acá más lejos, vivía en Gleu, cuando daban la escuela celta, ¿viste? Siempre cada tanto pasaba con el tren, ¿viste? Siempre te claro, quedaba con la boca. claro. Acá llegas, También, te quedas en tu casa tranquilo, cómodo, claro, los compartís el estudiantes también material, se pueden adaptar, ¿no? A sí. los horarios, que quizá inclusive vos le podés dejar clases grabadas y se manejan ellos mismos No, los tiempos. bueno, la clase grabada solamente, salvo pocas excepciones, las he hecho más que nada para las clases de percusión, que son más difíciles de implementar. Lo único así, que son las que son difíciles de implementar, son las clases de percusión. Pero en esos casos, bueno, obviamente los hemos hecho grabados, porque quizás lo aprecian mejor, se aprecia mejor en el video que en la clase misma, Claro, el sonido. Pero este, es lo único que retomaría en el momento formalmente. Este, y bueno, justo estaba el año pasado, ya te digo, veníamos justo antes de eso, había dado una charla hay un centro de estudios irlandeses dependiente de la USAL, que dio una charla sobre gaélico, un irlandés que dio la charla y en español, porque era un profesor jubilado que recién se acababa de retirar y tenía tanto irlandés como español. Entonces, dio la charla en español y me gustó porque, bueno, digo, habíamos llegado a todas las mismas conclusiones en común bueno, de cómo se puede aprender ambos idiomas más directamente, o porque tenía más cosas en común claro. que con el inglés. Y bueno, y justo estábamos arreglando con Santana, hace una charla también combinada de gaélico irlandés, escocés, tipo, una cosa así como veníamos haciendo con los congresos minoritarios. Y bueno, se cortó eso y cuando empezaron a dar clases online también o conferencias online, la USAL me contacta de vuelta y me dice, bueno, sí, está bien, pero me acaban de decir de la sección de lenguas vivas si te interesa dar clase con nosotros. Bueno, buenísimo. Así que bueno, terminé haciendo un cronograma donde tengo 3 días por semana clases particulares y un cuarto día. Ahora este cuatrimestre ya cerró, ahora empezamos otros cuatrimestres ya. Hice un cuatrimestre el año pasado, terminé un cuatrimestre
este año, y tenemos otro cuatrimestre que arranca en septiembre. Y entonces, bueno, me gustó porque es un poquito más intensivo, son un poquito, bueno, son tiempos un poquito más ajustados, pero también fue una prueba porque, bueno, tuve que tomar nota, tuve que evaluar, tuve que tomar asistencia, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero Claro, bueno, fue interesante porque sí, bueno, fue todo un desafío también adaptarse a toda esa modalidad. Las claro, clases particulares son como más relajadas, ¿no? Yo, como siempre, yo me voy acomodando. Hay gente que aprende más rápido, gente que le cuesta más, ¿eh? Yo me acomodo eso. claro. Pero con las clases así grupales, o sea, por un lado era el sueño del pibe. Y bueno, me gustaría, como cuando yo iba con Michael, que era una clase multitudinaria en un salón en una librería. Era, digamos, que calculo que Wende lo voy a hacer también en algún ámbito, en los ámbitos de la facultad. Este, presenciales yo calculo que va a ser el futuro las clases estas presenciales. Y para mí mejor si son presenciales. Total, está ahí ubicado en pleno centro, o sea, es fácil de llegar. Este, creo que va a ser una buena experiencia. Pero en el meto tanto, bueno, este, va a ser más justamente, va a ser quizás mejor cuando sean presenciales, esas cosas multitudinarias, porque acá como que, bueno, hay gente como que va más rápido que otra gente que se queda y bueno, a la hora de evaluar, sí, te encuentras que algunos, viste, no llegaron a quizás a querer con tiempo. Pero bueno, mi intención básicamente siempre es hacer la difusión del idioma, ¿no? O sea, de Claro. todas maneras. Y por Entonces, ejemplo, un si poco. alguien quisiera estudiar, ¿cómo podría ser? O sea, ¿se puede inscribir en la universidad o te puede contactar directamente? Sí, sí, después, bueno, yo te pasé los links, después no sé si los compartirás, ahí o mismo acá de la página de Instagram, bueno, sí, pues sí, que me contacten directamente, si quieren hacerlo por la modalidad de la facultad, bueno, es que a uno verá, viste, que le convenga, más que nada por el tema de los días, ¿no? Porque si no pueden día de Claro, semana y pueden fijado. un sábado, y bueno, que vayan, traten de anotarse, ahora ya está abierta la inscripción, así que ya hay gente inscripta para el próximo cuatrimestre, así que si quieren no pueden estudiar día de semana y pueden un sábado, bueno, traten de anotarse ahí, si no, bueno, me contactan a mí directamente y bueno, lo hacemos particular. O sea, tengo algunos que son, digamos, individuales, algunos después los trato de juntar, hacer de a dos, de tres, ¿viste? Porque cuando están más o menos, esa cuestión de que se van algunos más rápido, otros más lento, bueno, ¿viste? Cuando Claro, puedo juntarlo, lo junto, ¿viste? Porque va a mí claro. mejor porque también me gusta en algunos tiempos. Buenísimo. Y bueno, y por el lado de la percusión, lo que tuve fue, digamos, justamente, te decía, ¿no? Yo venía tocando con bandas de otros géneros, o sea, como casi como un músico sesionista, y a su vez llegué a tener mis propios grupos en su momento, en los años 2000, eh, eh, sobre todo en un ensamble, ¿no? De percusión irlandesa. Entonces, ese fue mi primer proyecto propio, ¿no? Como grupo, ¿no? Entonces, pero antes hubo otros intentos, digamos, derivado del coro gaélico, hubo varios grupos que hacíamos también, ¿no? Repertorio irlandés escocés y mayormente canciones en gaélico. O sea, siempre mi intención es hacer grupos para hacer canciones en gaélico porque, digamos, es la forma más fácil de transmitir el idioma es con la música. Claro. Entonces, bueno, grupo como Brion, como grupo Briona, y después tuvimos Luz Moore, que era un dúo muy lindo que teníamos, también una chica que está en Irlanda, y, y bueno, y con las clases hacíamos lo mismo, ¿viste? Bueno, de percusión, bueno, vamos a practicar y vamos ensamblando porque es más divertido, ¿viste? Entonces, bueno, de ahí derivó a hacer un ensamble formalmente, y el ensamble duró casi 6 años. Mm. Se llamaba, bueno, acá tengo el logo, Drum and Lugain, el tambor de la luna, esta es el buzo oficial, todos nos poníamos el buzo, una remera también verde con el logo, sí, en época de verano, y bueno, fue una linda experiencia porque, bueno, era mostrar este tambor, que, digamos, no es solamente un tambor que para marcar un ritmo, el bordón puede marcar tonos, puedes hacer una función, casi una función de bajo y de batería al mismo tiempo, porque tenés que marcar formas, digamos, compases y tonalidades, y es como que dentro del formato de música tradicional irlandesa, como cumple la doble función de batería bajo, ¿no? Este, y, y entonces con accesorios, con escobillas, con redolan, con bordonas, con distintos accesorios, tenés distintas tonalidades de tímbricas que en un ensamble se luce mucho, ¿no? Entonces, acá, bueno, por ejemplo, si se fijan en Instagram, hay varios videos subidos, donde hago auto ensamble yo mismo de esos temas que hacíamos con el ensamble, para mostrar cómo se hacían.
Pero bueno, lo tuve que continuar porque, bueno, un poco como que los alumnos no se comprometían demasiado profesionalmente, ¿no? Terminaban siendo como un proyecto que empezaba a hacer aguas y dije, bueno, lo dejé stand-by, o sea, quiero retomarlo, pero con percusionistas que quieran participar más profesionalmente, aprender esta percusión y formar, digamos, como un ensamble de percusión celta, pero de manera más profesional. Claro, Este, y eso es unas cosas que están en stand-by. Y bueno, y en el interín, yo venía tocando con grupos así, tipo fusión, bueno, como está de moda los medievales, que yo, y los últimos grupos que toqué eran más de formato medieval, ¿no? Yo ya tengo mi experiencia previa de música medieval, pero bueno, en los 2000, pero de vuelta, estos últimos grupos, pero bueno, no me daban los tiempos para ensayar, y a veces los lugares que íbamos a tocar, y a lo mejor no eran suficientemente redituables, o, viste, éramos quizás demasiada movida viste, para lo que uno quizás para todo el podía trabajo, tener claro. activa. Entonces dije, creo que es hora de intentar hacer algo por mi cuenta, ¿no? Y bueno, mi objetivo era empezar a hacer algo más, una especie de carrera solista, pero bueno, justo me contacta un muchacho de ascendencia gallega, eh, y empezamos a hablar, bueno, primero de música irlandesa, qué sé yo, viste, flauta, y después me dice, bueno, sí, pero a mí me gusta la electrónica, me gusta el dark, qué sé yo, empezamos a indagar, viste, que nos gustaban un montón de cosas comunes, pues digo, bueno, sí, yo me dediqué todos estos años a música irlandesa, pero mis raíces musicales, yo tengo hermanos que me llevan, tienen más de 60 años, y yo de los 8 5 8 6 años que vengo escuchando música en inglés. Entonces, yo me crié Claro. escuchando música en inglés, me crié con los 80, escuchando música pop, electrónica, ¿viste? Me gusta mucho la electrónica. Y dije, bueno, un poco mi intención era una fusión así de percusión con electrónica, cosas así. Este, como hay algunos grupos de referencia, como Afrocell, Kila, Sugar Nifty. Y bueno, dice, bueno, justo viene la pandemia, y dije, bueno, vamos, él en su casa y yo en mi casa empezamos a componer temas. Y ya tenemos como 8 temas, ¿viste? Ah, Y bien, bueno, ahí acá en la página están los videos, y bueno, que le pasé el link de YouTube, están todos los temas. Y bueno, el proyecto se llama Nafir Rúa, porque el espíritu rojo también, entonces bueno, somos los hombres, Nafir Rúa, Far es hombre, en irlandés, Feren es José, este, Rúa es rojo, entonces de pelo rojo, ¿no? Básicamente por el color rojo de otras cosas, son de otras palabras. Pero bueno, Nafir Rúa, los hombres rojos, digamos, bueno, es el proyecto, pues, es una palabra fácil de leer, no, porque conocemos bandas así. Buscar una palabra que fuera fácil de leer y que se pronuncie igual que en irlandés. claro. Es complicado, pero aparecen, ¿viste? Cuando encontraba una palabra, decís, bueno, que está buena, que significa que yo, embriona era sueños, sueños, ¿viste? Bueno, Truman Lua y Tambor de la Luna, bueno, palabras que más o menos se podían leer también en español, ¿no? Y bueno, ahí estamos en este proyecto que, bueno, va así a su tiempo, es como un poco, más que nada, yo sé que tiempo, menos tiempo, digamos, Mm. por mi trabajo, por las clases, pero bueno, cada 2 o 3 meses estamos sacando un tema y bueno, estamos contentos porque bueno, estamos logrando ese objetivo de hacer esta fusión mayormente de composiciones propias en gaélico, él compone también en inglés, canta en inglés, yo en gaélico, y bueno, toca guitarra, tiene mucha clase el tema de la producción, entonces el manejo de midis, y yo hago básicamente las bases, las voces mías en gaélico, de a poquito fui metiendo también, incursionando, en meter el piano, el bajo, que yo, y bueno, y él hace todo lo demás, todo digamos con la guitarra y la computadora, y hace todo Excelente. el trabajo final de mezcla, y bueno, y quedan buenísimos los temas. Buenísimo. Así Y que ahí bueno, veo muy que Maite contento dice porque que también están haciendo videoclip. y Maite, bueno, hubo un intento acá de que Maite hiciéramos un video, una versión infantil para difusión para un público infantil. Pero bueno, quedó, mira, está ahí en proceso, digamos. Este, así que bueno, y Buenísimo. básicamente, bueno, hay un montón de anécdotas, digo, de todo lo que pasó en todos estos años, pues yo digo, toqué con un montón de bandas, de grupos, hemos ido al Oktoberfest como 6 veces más o menos, con gente que también representa Irlanda, en un rejunte, viste, de bailarines y de músicos. Este, también di un par de veces, llegué a ir a Montevideo, también a algunas charlas, a tocar también allá en su momento, también en los primeros 2000. Pero bueno, en época íbamos a Rosario seguido, viste, bueno,
A mí me gusta eso, me gusta poder viajar también, ¿viste? Bueno, pero eso es lo que me Claro, gustaría poder retomar a claro. futuro. Sí, sí, O bueno, pero sea, ya se va a poder pero volver, bueno, ¿no? digo, el formato nuestro, bueno, quizás se puede trasladar de manera acústica, como hice yo con un amigo que me convocó también así, una vez toqué con el que yo tocaba con in Into the Wild, está en un proyecto solista y me convocó en su momento a mí para hacer la versión acústica de los temas que él grabó en un estudio con músicos sesionistas. Entonces, voy a escuchar el disco, es un disco de rock, pero la versión acústica, era la presentación de los discos, era en acústico, era tipo unplugged. Claro, Entonces, estuvo buenísima la experiencia, la poder trasladar, traducir todo ese trabajo que estaba en el disco a una percusión, viste, bueno, Bordón, Derbaque, viste, bueno, también toco Derbaque. Entonces, era traducir eso que está en ese disco a un formato, viste, más intimista, viste, fue una linda experiencia, ¿no? Digamos, bueno, el día que queríamos tocar con mi socio, bueno, hacer una cosa parecida. Vamos a claro, hacer una versión como más unplugged, digamos, de los temas que estaban grabados, ¿no? claro. Este, y si no va a ser, bueno, como siempre propuse, bueno, alguna charla y en el contexto de la charla, bueno, hacer un cierre cantando una canción en gaélico con el bodrón, cosas así. No, Excelente. no tengo más pretensiones que eso en ese sentido, ¿viste? Ya me dediqué a la música más de 20 años y bueno, Claro, a full, sin parar y bueno, creo que es un momento de hacer bajar unos cambios y disfrutarlo un poco más, ¿no? claro. En ese sentido. Bueno, la idea, Bueno. viste, de este espacio, de este recreo que nos tomamos es justamente que ustedes los artistas puedan compartir un poco de Ujú. suerte. Así que para cerrar, ¿qué tenés para compartir? ¿Podés compartir con nosotros algo de Sí, tu arte? bueno, primero hago una demostración del instrumento, creo que hacen, porque quizás no todo el mundo tenga noción de qué es el instrumento en sí. Vamos acá por ahí. Entonces, como digo, bueno, el borón significa muy sordo, ¿no? De boyar, sordo, muy sordo, borón, ¿no? Se dice que esto, bueno, en realidad no se sabe qué tal irlandés es el instrumento. O sea, el instrumento que se convirtió en arquetípica música irlandesa, como el chin whistle, que es la flauta irlandesa, la gaita irlandesa, la arpa, bueno, instrumentos características de la música celta, pero el borón particularmente antes de 1960 o al fin de los 70, 60, fin del siglo 70, que surgen ese boom de las bandas celtas en Irlanda, ¿no? De folk celta. Fue como, si puedes entrar para hacer el link de la página mía de las clases, hay una serie de notas que me habían encargado en su momento y fue muy interesante de hacer, de la historia del instrumento, ¿no? Entonces, poco dije, en los 70, ¿qué pasaba? Acá teníamos los chalchaleros, teníamos los grupos folclóricos, ¿viste? Que fue el boom folclórico de los 70, ¿viste? En Creedence, en Estados Unidos, todo el boom folk, ¿viste? O Dylan, todo el boom folk country en Estados Unidos. En Inglaterra mismo, un ball, ¿viste? Tenía también Jethro Tull, todo el grupo así, que era una fusión, ¿viste? De folk, con todo un resurgimiento folk, a veces fusionado, ¿no? Pero digamos, en los 70 pasó eso, ¿no? Pero en Irlanda la gente va, sale a trabajar, va al pub, toma una cerveza, bueno, todo el mundo toca, son músicos en Claro, Irlanda. Todo el mundo se pasa tocando los pubs y es como esa característica del irlandés, claro, que todos se juntan a tocar en pub, ¿viste? Y un rato y se toman una cerveza y todo contento. Hasta el punto que cuando hay una película que se llama Commitments, que de Alan Parker, que es sobre una banda de soul de Dublín, que bueno, cuando allá había mucha desocupación, para ganarse la vida, hizo una banda de soul y bueno, y después se terminó peleando, que yo, bueno, cuando hicieron el casting, decía, estaba sorprendido, viste, el productor de la calidad de músicos que hay en Irlanda, ¿no? O sea, y este pero en Irlanda es distinto, en Irlanda no hacía falta un revival folk porque ya ellos venían haciendo folk todo el tiempo, ¿no? claro, Pero sí hicieron un ayornamiento, ayornar al folk, fusionándolo con música centroeuropea, entonces adquirieron el bouzouki, adquirieron la mandolina, adquirieron elementos que no eran tan propios de ellos, fusionándolo con más recientemente con ritmos africanos, como hace Kira, como hace Frosel. Este, entonces, bueno, aparece el bodrón, ¿no? Y y supuestamente dicen que bueno, que era un tamiz para tamizar carbón. Una versión dice esa. Otra dice que no, que era bueno,
Este, hay distintas versiones por donde podría haber derivado el instrumento. Pero formalmente no se conoce, o sea, uno de los primeros percusionistas, uno de mis referentes, Johnny Ringo Madonna, tocaba el bodrón que tenía, le había sacado tenía como sonajas, como una pandereta grande, y se la había Sí, sacado. Este, porque allá sí, ese tipo de panderetas grandes se usan en ciertos desfiles, ciertas fiestas religiosas, ¿viste? Entonces, ese formato, que históricamente se conocía como tamboril, ¿no? O una cosa así, haya existido ya de antes. Pero yo la única referencia que tengo del nombre del tambor como tal es un diccionario que tengo de gaélico de los años 20, que dice que ya era un tambor. Así que bueno, o era una persona muy sorda o era un tambor. Entonces, bueno, este, la cuestión que, bueno, los primeros tambores que se consideran acá en Buenos Aires, incluso mismo en Irlanda en esa época, venían de Pakistán, justamente, en donde es muy habitual este tipo de formato de tambor y lo único que hacían era, le ponían una cruz atrás y lo vendían como un borón. Entonces, en vez de tocarse con los dedos, como se toca en la percusión árabe, se tocaba, digamos, con esto, digamos, lo que hicieron los irlandeses fue tener en cuenta que ellos tocan con el kipín. El kipín significa tanto palito como fósforo. ¿Mm? Este, y casualmente se forma como un hueso. O sea, imagínate que originalmente ahora es un hueso. ¿No? Con lo que golpeaban. Entonces, bueno, yo encontré una manera de ejecutarlo. Bueno, va a ser medio complicado quizás el ángulo acá. Pero no sé si tengo algo para apoyar. Espera, ¿dónde puse el piecito que yo siempre tengo? Bueno, vamos a ver. Allá está. Allí se ve un poquito mejor. este, ellos encontraron esta forma de tocarlo, ¿no? Como batiéndolo contra el parche, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hace distinto al borrón, digamos, lo de los demás panderos del mundo. Todos los panderos se tocan con la mano, ¿no? Mayormente. Salvo claro. o se toca tipo caja chayera así, tipo tambor, ¿cómo se dice? Chamánico, ¿viste? Así, que se vaya haciendo como una bola. Pero bueno, o mismo la música medieval, ¿viste? La música medieval se toca mucho, muy así también, ¿no? Y bueno, yo encontré esta vuelta de tocarlo de esta manera. Eh, a su vez, bueno, se puede tocar, como digo, con accesorios como escobillas, entonces se le puede dar más tonalidades más agudas y a su vez sacándole grave, entonces bueno, tenés como casi dos percusiones al mismo tiempo, aguda y grave. Vamos a ponerle una bordona y tocar como un redoblante. Entonces, tocamos un tema con gaita, otra cosa de break, lo compares una gaita y suena recontundente. O tocar un tema country y haces un tema country, o haces tipo bombo y batería. Que también, digamos, tenés también dos timbres distintos. Y así, bueno, vas sumando accesorios y tenés distintos timbres. Otro instrumento que es típico, este sí es el único instrumento típico que se sabe que es auténticamente irlandés, que son los bones. Dos costillas de cordero. La tradición dice que son dos costillas de inglés, pero bueno, que se ejecutaba, o sea, se sabe las crónicas que, o sea, uno conoce por Titanic, por Braveheart, el sonido de la gaita irlandesa, ¿no? O sea, ese sonido tan melancólico, tan meloso de la gaita irlandesa, que en realidad la gaita irlandesa viene de Francia, de la Musée de Côte, porque habían prohibido justamente el uso de la gaita escocesa. Hubo gaitas parecidas, no a la escocesa, sino más parecida a la asturiana, que era más como un gran roncón grande y la bolsa y bueno, la gaita irlandesa primitiva era así, prohibida, digamos, por los ingleses. Bueno, tuvieron que adaptarse el tema de cómo bailar, de cómo tocar instrumentos más bajitos, y bueno, las crónicas dicen que incluso hasta la época del año 1000, ¿no? Digamos, que expulsan a los vikingos, digamos, los irlandeses iban
a la guerra con un gaitero y los tipos tocando, bueno, tambores y boom. Imagínate 20 tipos tocando eso. O sea, una cosa catastrófica, ¿no? Este, y bueno, y por otro lado, este, en la música irlandesa tenés como que, bueno, las canciones irlandesas gaélicas son mayormente muy largas, muy melancólicas, o sea, son todas así como, viste, bueno, son como muchas letras muy largas, con mucha historia, y bueno, en realidad es que eso viene porque, bueno, un poco por ese formato de música todavía que era de la época cortesana, ¿no? De los bardos que narraban las historias de los reyes, de los guerreros, de las tribus. Entonces, como que, bueno, las canciones eran más para entretenimiento de la gente, o del pueblo, o de la aldea, que por el hecho de tocar por sí mismo. Salvo las danzas, ¿no? La danza sí es otra cosa. La música de danza es mayormente siempre bien alegre. Este, pero no existe tanto la cuestión de canciones rítmicas en irlandés, digamos. Ahora quizás unas cosas más modernas, de fusión, pero en cambio en Escocia sí existe un género que se llama portapido, ¿no? El escocés, bueno, volviendo al tema del gaélico, este, sí que hay diferencia entre escocés y irlandés. Y es la misma lengua. Lo que es la diferencia es como el portugués y el gallego, o sea, es la misma lengua que suena un poquito diferente, tiene algunas pequeñas diferencias fonéticas, pero vos la ves escritos y es muy Claro. similar. El irlandés y el escocés es lo mismo. O sea, hay diferencias fonéticas, pequeñas diferencias de vocabulario, pero es la misma lengua. Entonces, Claro. porque digamos, como dije, la lengua, la cultura escocesa deriva de la irlandesa, ¿no? O sea, y eso también, en esa prohibición de poder tocar la gaita, como dice en la película de Breja, ¿no? Estaban las gaitas prohibidas, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se arreglaron? Y dijeron, bueno, vamos a cantar las canciones en nuestro idioma gaélico para mantenerlas, para no perderlas. ¿M? Entonces inventaron un sistema fonético donde o un sistema casi de notación, donde cada nota, cada fonema gaélico es una nota casi, ¿no? Entonces tenés unas cosas muy particulares. Este, y se llama Porta Beer, tonada de boca, ¿no? O sea, o música con la boca. ¿Mm? Entonces, bueno, por ejemplo, tengo un caso de que es Ferrando mira Gimor, skog mira Gimari, Ferrando mira Gimor, Ferrando skog mira Gimor, skog mira Gimari, Ferrando mira Gimor, Ferrando skog mira Gimor, skog mira Gimari, Ferrando mira Gimor, Ferrando mira Gimor, skog mira Gimari. O Boda hana biden, boda hana biden, boda bisiglanien, boda hana biden, boda hana biden, boda bisiglanien. Ariero, boda hana boda bisiglanien, boda hana ariero, boda boda bisiglanien, boda hana biden, boda hana boda bisiglanien. Boda hana biden, boda hana boda bisiglanien. Ariero, boda hana boda bisiglanien. Ariero, por Ariero, por Bisigranian. Entonces, bueno, siempre es así, es como que es mantener la forma melódica, pero con la letra en gaélico. Claro. Y bueno, un poco las canciones que fuimos componiendo, un poco es también, y por ese lado, ¿no? Que sea más bien, más rítmica, que fueran fáciles de que sean más pegadizas, que una cosa más pop también, ¿no? Que fueran también por ese lado, ¿no? Así que esa es un poco o sea, mi idea de difundir el tambor es difundirlo como instrumento, que ya te digo, que no es solamente para música irlandesa, que se puede tocar cualquier música, cualquier tipo de género. Como dije, como si este muchacho que hacía rock psicodélico y yo lo acompañaba, viste, en la versión en vivo, ¿viste? Claro. Entonces, queda buenísimo también. Claro. Como que no es un Puede instrumento cumplir como solamente muchas de. funciones. Claro, que no Mm. es solamente para el género celta. Porque muchos Claro. piensan que solamente es un instrumento de género. No, es una percusión. Se puede tocar Claro. cualquier género musical, digamos, para acompañar. Este, y bueno, de esta manera, como sigo, el tema de los ensambles era mostrar también un poco esa utilidad de que se podía hacer, digamos, como una especie
de murga irlandesa, es muy interesante. Claro, Este, y bueno, eso es un poco a lo que me enfoco, digamos, tanto por el tema de difundir el idioma, sea a través con la música, o sea con el gael, las clases, que también un poco de difundir al instrumento, digamos, digamos, es bastante más versátil que lo que puede llegar la gente a suponer. Entonces, excelente, bueno, que se excelente. transforma. Bueno, la verdad que estuvo muy interesante porque nos trajiste ahí un poquito también de la historia del país, ¿no? Y de la cultura, de la gente. Así que Sí, yo me sentí un poquito ahí imaginando cómo fue la historia de Irlanda. Y bueno, muy interesante todo lo que comentaste de la música. Y bueno, todos los que les interese por ahí aprender este idioma celta o que les interese aprender a tocar esta música, te pueden contactar ujú, directamente con Fernando, si hay en Instagram que había dejado. Tiene el canal de YouTube también. Y bueno, cualquier consulta se la pueden hacer directamente a él y esperemos que pronto podamos escuchar esas canciones que están preparando y más que nada que las podamos escuchar en vivo, que que es lo que todos sí, 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 esperamos. no. Después, el video es un proyecto más de laboratorio, digo, más una especie de laboratorio musical que hacemos, pero, o sea, Pero se escucha muy eh, interesante. pero sí, no, eh, como dice, hay más cosas que estamos ahí en bandeja para sacar, pero bueno, digo, el tema son los tiempos, ¿viste? Claro, Más que nada por mi lado, que bueno, que ya no tengo tanto tiempo para dedicarle más intensivamente, pero bueno, por lo menos ya en un año hicimos casi 8 temas. ya es un Entonces ahora lo montón. que estamos tratando de hacer, hasta ahora lo compartimos en la página mía de YouTube, en las páginas mías de Gaélico, de Instagram, pero es estar ir generando los canales propios de la banda, como ya el proyecto Claro, ya fue tomando ya vuelo propio. Empezó, claro. cuando te digo, empezó como una cosa así entre amigos, y bueno, vamos a hacer que sale, ¿viste? Pero bueno, como ya la cosa tomó un ruedo un poco más, más serio, y bueno, estamos a poquito tratando de hacer como los canales propios de la banda, con el nombre de la banda, y tratar de, bueno, si podemos llegar a hacer, ¿viste? Tanto en Instagram, era mucho más nivel como estaba Spotify y todas esas plataformas que son puntos de música, ¿no? Claro, Este, pero bueno, de a poquito vamos a ir, lo estamos implementando. buenísimo. Entonces, qué sé yo, qué sé yo. Así que bueno, más que nada, principalmente, bueno, el principal canal, ya digo, de referencia es de comunicación, es la página de Facebook, que es clase de gaélico irlandés y bodrón, ¿viste? Por ahí me pueden contactar más directamente. Vos ya te trae, digamos, los contactos de WhatsApp y Messenger y esas cosas. Bueno, en segundo lugar, bueno, sí, el Instagram y acá. Bueno, eventualmente también, digamos, la Perfecto. de Bueno, YouTube. sí, voy a dejar Ujú. acá mismo que este video igual va a quedar grabado porque muchos por ahí no pudieron estar hoy. En el Ujú. mismo video vamos a dejar todos los enlaces. Buenísimo. Bueno, Bueno, me alegro un gusto poder muchísimas hablar con gracias vos. muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este ratito con todos nosotros. No, al contrario, gracias a vos por la invitación y bueno, nos seguimos contactando entonces. Buenísimo, Ujú. abrazo Bueno, grande, buenas noches para realmente, todos. suerte.